publiqué hace muchos años, que se llama El drama de la vivienda en Colombia, tengo un capítulo pequeño sobre el tema del suelo urbano. El tema del suelo urbano, y yo explico cómo el valor del suelo urbano, del piso, de la tierra, depende de lo que se pueda hacer sobre ese suelo. Si yo sobre 1 metro cuadrado puedo hacer 2 pisos nomás, ese metro cuadrado vale una plata. Pero si yo puedo hacer 10 pisos, ese metro cuadrado vale más. Si puedo hacer 50 pisos, vale más. Si puedo hacer, por ejemplo, vivienda de estrato 1, por decir una cosa, vale. Pero si puedo hacer vivienda de estrato 18 o 28, vale mucho más el mismo suelo. O sea, el precio del suelo está dependiendo de lo que se pueda hacer sobre ese suelo. Es una primera idea que es bien importante para entender en buena medida el pleito en el que estamos y cómo uno de sus nortes tiene que ver con la comprensión de este asunto. Lo segundo es esto: está históricamente demostrado que, por hechos que no tenemos tiempo de examinar aquí, áreas que fueron muy costosas en algún momento, las élites las abandonan, se van para otros lados y el pueblo le queda como el cuidado, el trabajo de cuidar esas áreas. Y esas áreas siguen produciendo, ¿sí? Porque hay un poco de pobres, llamémoslo así, o de clases medias, que por cualquier razón decidieron quedarse ahí y tienen un comercio, tienen una fábrica, simplemente su vivienda, ¿sí? Y ahí están, y normalmente les tocan tiempos duros porque esas zonas suelen ser abandonadas, aparecen problemas de delincuencia de muchos tipos, la infraestructura se deteriora. O sea, no es fácil estar localizado en esos sitios, pero bueno, la gente y los colombianos que somos luchadores, pues ahí hay alguien que defiende esos pedazos de tierra, sea como propietario o sea como arrendatario, ¿sí? Pero todos son ellos los que están haciendo el esfuerzo de mantener, digamos, eso vivo. Las ciudades suelen ir creciendo y creciendo y creciendo, y llega un momento en que se van tan lejos que eso ya no empieza a funcionarles ni a ellos mismos, porque claro, nadie quiere vivir en la primera casa con baño de tuna, ¿cierto? La gente, pues los bogotanos quieren vivir más acá, entonces se empieza a dar un proceso de devolverse y un proceso de mirar otra vez hacia estos territorios y decir, bueno, y esas tierras tan buenas, tan centrales, dotadas de servicios públicos, dotadas de vías de comunicación, y eso porque está lleno de pobres ahí, ¿oye? ¿Sí? Esos tipos, ¿de dónde salieron? ¿Cómo así? Y entonces aparece toda la voracidad del gran capital inmobiliario a decir, no, devuélvanos esas tierras, que ese negocio allá lejos ya no está funcionando, ¿sí? Y entonces a ver cómo nos devuelven esos territorios o cómo les cambian su uso o cómo lo que sea, y aparecen distintos tipos de proyectos, pero todos son proyectos. En esto quiero ser claro, que con una razón u otra son proyectos que consisten en conseguir tierra barata para venderla cara, como bien lo dijo Leti. Eso es perfectamente preciso y claro. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Y a eso lo llaman renovación urbana. Y a eso no lo venden como ahora sí llegó el progreso. Vamos a salvar esos territorios horribles, esos sótanos inmundos, esos pobres que viven allí en la miseria. Vamos a salvar a la sociedad de esa especie de plaga y de ese desastre. Y ese es el discurso que montan, ¿sí? Y por detrás, por supuesto, va la ganancia, que es lo que realmente los moviliza, ¿sí? Pero todo esto montado como digamos, un gesto de amabilidad, de generosidad, de cariño del presidente, de los alcaldes, por el progreso del país o por el progreso de Bogotá. Curiosamente, llamativamente, y esto explica en buena medida de qué se trata el asunto, siempre esos proyectos empiezan por sacar del sitio a los que supuestamente van a salvar, ¿sí? Pobre gente que vive ahí en la calle del Cartucho, qué cosa tan horrible, ¿sí? Entonces vamos a salvarlos, es lo que le dicen a la sociedad. Primera idea, los echan de ahí, ¿sí? Los mandan para otro sitio más allá, igual de deteriorado, igual de pobre, igual de llevado del diablo, con los mismos líos, y ellos se quedan con el negocio. O sea, como siempre, para los de abajo el hueso y para unos cuantos muy poderosos de arriba el lomo. Ese es, digamos, el fondo de toda esta discusión.
Ahora, esto contiene un truco que ustedes tienen que hacer esfuerzos por entender bien, y lo tomo de lo primero que dije. ¿Cuál es el negocio? O sea, mientras el metro cuadrado sea mío, entonces no vale nada, porque soy un pobre y ahí viven un poco de pobres y todo es pobre, y entonces ese metro cuadrado no vale nada. Pero en el momento en que yo se lo vendo barato al otro, ¿sí?, con el simple hecho de cambiar de mano, ya vale toda la plata del mundo, porque adquiere la potencialidad de ser otra cosa. La potencialidad de ser otra cosa. Y entonces ellos nos dicen: no, si aquí no estamos robando a nadie, aquí le vamos a pagar a usted, señor o señora, su tierra por lo que dice la lonja de propiedad raíz o no sé quién, y hay leyes y todas las cosas. ¿A cómo se la pagamos? Por su valor comercial. Es el cuento que nos echan. Y efectivamente, ese, como están las cosas hoy, ese es el valor comercial. Pero lo que ellos ocultan es que están tomando medidas de ley para cambiar el valor del suelo, y que ese suelo que hay ahí, realmente su valor real no es solamente el que hoy tiene, sino su potencialidad. O sea, aquí hay que dar una pelea incluso de tipo legal. Yo lo he venido planteando desde hace rato. Es una lucha muy complicada, pero hay que plantearla. Si ustedes están en el centro, su predio debería valer también en relación con estar en el centro, así no esté desarrollado. Lo ilustro de esta manera: si ellos quieren poner los ministerios aquí, y ese es el pretexto para sacar a la gente, y supongamos simplemente que es importante que esos ministerios estén ahí, pues es la prueba de que tienen que estar ahí, porque no los pueden ir a poner en Engativá, ¿cierto? No pueden ir a poner los ministerios no sé, en Zipaquirá. ¿Por qué? Porque necesita que estén en el centro. Luego el centro tiene una potencialidad que debiera expresarse en el valor de los precios. Lo ilustro de otra manera, a ver si se entiende esto, que yo sé que tiene sus enredos. El caso de una hidroeléctrica. Entonces, digamos la Hidrosogamoso que están haciendo ahí cerca de Bucaramanga. Ese es un sitio que uno lo ve desde un avión y ahí hay una hidroeléctrica, porque es una montaña que viene y cae así, por aquí pasa un río y otra vez la montaña sale así. O sea que uno está claro dónde pone la presa. Sí, eso está, o sea, no hay que ser ingeniero ni nada, uno pasa por ahí y ahí ve una hidroeléctrica. Y en esas tierras había cacao sembrado, había ganadería, había aguacate, bueno, las cosas de los campesinos. Entonces llegaron a comprárselas para hacer la hidroeléctrica. O sea, los del negocio de las hidroeléctricas. Aquí el negocio de edificios, pero allá de hidroeléctrica el problema es el mismo. Y entonces les dicen, no, pues si usted tiene cafetal, yo le pago la tierra a precio de cafetal. Y estoy siendo honrado y cumpliendo con la ley. Si usted tiene aguacate, le pago la tierra a precio de tierra de aguacate. O si es ganadera, la hectárea a precio de hectárea de ganadería. Pero yo les decía a esos campesinos, no, a ustedes no les pueden comprar la tierra a precio de hectárea de aguacate o de café o de cacao. Ustedes les tienen que pagar ese precio de tierra de hidroeléctrica. Porque es que uno no hace una hidroeléctrica donde pueda, donde quiera, sino donde puede. No es posible que yo llegue a cualquier lote de Colombia, hágame una hidroeléctrica ahí. No, tiene que haber una montaña con una determinada configuración, tiene que haber un río, tiene que haber unas tierras inundables, o no se puede hacer. Es como un puerto. Yo no puedo hacer un puerto donde se me dé la gana. O sea, los puertos solo se pueden hacer allí en donde por condiciones geográficas se puede hacer un puerto. Bueno, lo mismo pasa con estos proyectos de renovación urbana. ¿Sí? Eso que ellos quieren hacer ahí, solo se puede hacer ahí. Entonces, si solo se puede hacer ahí, ¿por qué a quienes están hoy ahí no les hacen el reconocimiento económico de llevarlos de alguna manera en el negocio? Este es, digamos, un poco el debate que hay que hacer. Bueno, pero además el debate también de otras cosas. La gente también tiene el derecho a querer vivir donde se le dé la gana, ¿cierto? Es decir, la cuenta de que si hay un barrio, un poco de vecinos, son parientes entre ellos, se quieren, ¿cierto? Son amigos del tendero de la esquina, etcétera, porque entonces los van sacando. O sea, las casas no son solo los ladrillos. Las casas son una cultura, una tradición, una familia, una historia, cosas que normalmente a la gente muy poderosa le importa un pepino, pero que las gentes sencillas sí valoran, ¿no? Ser amigos de don Pedro el Tendero, ¿cierto? Que es un de la esquina de hace 30 años, ¿sí? Tantas cosas que son parte de la vida. Bueno, todas esas cosas hay el derecho a defenderlas, y en ese sentido cuenten con que el Polo Democrático Alternativo los acompañe en sus luchas.
los acompañe en sus luchas. Yo recuerdo que cuando Santos sale y me hacen ese primer ataque tan furibundo, cuando los paros agrarios, yo dije, hombre, nosotros en eso hemos estado siempre, ustedes aquí no están descubriendo la bicicleta. Yo he amanecido en carretera, parado en bloqueos, antes de llegar al Senado. Y no voy a volverme un traidor que porque al llegar al Senado entonces voy a cambiar mi manera de pensar. O sea que pues ahí no nos vengan pues aquí a descubrir que el agua moja. Pero además hice una reflexión. Si un senador de la República, si un dirigente del Polo, si un concejal, si un edil no sirve para acompañar las luchas democráticas que respaldan los reclamos de la gente, entonces yo me pregunto, entonces ¿para qué carajo sirve? No sirve para nada. Entonces mejor no lo elijamos. O sea, si los del Polo no vamos al Congreso donde vayamos, amarrados, atados a la lucha de la gente, pues lo mejor sería que no nos eligieran, porque para ir a hacer lo mismo que hacen los otros, que realmente no hacen nada en beneficio del progreso de Colombia, pues mejor no hagamos nada. Luego esto lo hacemos con todo gusto, es nuestro deber, y acompañamos esta movilización. Y esto es lo que explica, este es un ejemplo simplemente, ustedes lo conocen bien, de todo ese abuso que se quiere montar contra ustedes, todo ese atropello a nombre del progreso. Y repito, la primera cosa del progreso es sacar a los pobres de los supuestos beneficios del progreso, que ya prueba que entonces ¿cuál progreso? Porque yo entiendo el progreso si es una cosa que termina finalmente llevando a todo el mundo en el asunto y no a 3 o 4 mientras los demás los van dejando tirados. Eso es una de las cosas que están matando a Colombia. O sea, aquí hay una idea que yo he venido repitiendo mucho. Vino por aquí un francés un día, un tipo de la ONU, hace un par de años, y el tipo, después de recorrer Colombia, en Cartagena, que ustedes saben que Cartagena es una ciudad de unos contrastes bárbaros, o sea, hay pedazos de Cartagena de un lujo y de una cosa, pues de gran país como de Estados Unidos o de Europa, pero a 10 cuadras hay unas condiciones de miseria. La gente vive literalmente entre las aguas negras. Es una cosa escalofriante. ¿Sí? A temperaturas de 40 grados y cosas así, duerme la gente. Y ese tipo vio eso, y había visto el resto del país, y dijo, los ricos de Colombia, y él se estaba refiriendo a los ricos, pues, bien arriba, a los de estrato 45, ¿cierto? Allá. Se parecen a los de estrato 45 de Estados Unidos y de Europa. Pero agregó esto, pero el pueblo colombiano y las clases medias de Colombia no se parecen a las clases medias y al pueblo europeo y norteamericano, sino que parecen africanos. Ese es un poco el país. El país es un país gobernado por los Juan Manueles, que se les han ingeniado para que a ellos les vaya bien, aun cuando al resto del país le vaya mal, para que a ellos incluso les vaya mejor cuando al resto del país le va peor. ¿Qué es el problema, Lady, de lo que usted mencionaba aquí con insistencia de los TLCs? ¿Qué son los TLCs? Unas operaciones mediante las cuales ganan los extranjeros, ganan unos pocos criollos vinculados a esos extranjeros y pierde el resto del país. Porque ¿cómo no va a perder el resto del país si nos dejan sin agro, si nos dejan sin industria, si se desnacionaliza la economía, etcétera, etcétera? Que es el mismo caso del lío que tenemos ahora con las EPS. ¿Cuál es el pleito? El mismo. O sea, entonces el pueblo colombiano sufre lo indecible, ¿sí? Porque aquí ya no nos morimos ni del corazón ni de los riñones, sino que nos mata el sistema de salud, nos matan las EPS, ¿sí? Pero ellas se ganan toda la plata del mundo. ¿Y cómo le funciona a los Juan Manueles el asunto? Pues no les funciona mal. Mire usted que don Juan Manuel se enfermó un lunes, el martes lo operaron y el miércoles estaba como una lechuga en la casa fresco. Igualito que les pasa a ustedes, ¿o no? Sí, lo mismo que nos pasa aquí a todos en la Candelaria, Girardot y en todas partes, ¿o no, Farid? ¿No es así? Otro Juan Manuel, el doctor César Gaviria, fue a un chequeo un lunes por la mañana a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba estrenando marcapasos último modelo. Lo mismo que en San Victorino, ¿no? La misma cosa. Y ese es el problema de fondo que tenemos. Y eso es lo que representan esos partidos políticos de la unidad nacional. Ahí se las han ido ingeniando para que el país se desbarate, el país se hunda, el país se quede sin industria, se quede sin agro, ¿sí? Entonces dicen que baja el desempleo, pero ocultan que, por ejemplo, aquí se crearon una nueva categoría de empleados,
que está en el DANE y se llama empleo doméstico no remunerado. O sea, uno ayuda a tender una cama o a lavar un plato y quedó empleado en las islas del DANE. Sí, porque es el país de los engaños, de las manipulaciones. A ellos, por supuesto, no les pasa nada. Y es por eso entonces que estamos construyendo un partido como el Polo, que no es perfecto, porque organizaciones perfectas no hay, y no falta quien haga cosas que no se deberían hacer, pero si las hace es porque nos traicionó, no porque esa sea la política del Polo. O sea, nosotros sabemos quiénes somos y sabemos que esta es una organización de gente buena. Que alguien se tuerce el rumbo, lo que sea, bueno, esas cosas pueden pasar, pero el punto es cómo se mueve la organización. Y ese es el partido que estamos construyendo. Un partido de la gente sencilla, un partido de las clases medias, un partido del empresariado que está siendo arruinado por este sistema. Es que parte del fenómeno que estamos teniendo es un fenómeno de feroz concentración de la riqueza. Sí, entonces donde había 100 comerciantes aparece un hipermercado, ¿cierto? Donde había no sé cuántos dueños de buses, entonces aparece Transmilenio, ¿sí? Entonces aparece el doctor Luis Hernández viendo a ver cómo le cuadran los negocios de tierra. Ya aquí, si usted no tiene 50.000 hectáreas, 60.000, 80.000 hectáreas, ya es un estorbo para la economía del país. O sea, concentrando cada vez más la riqueza. Ese es los partidos de ellos. El de nosotros es el partido de la gente común y corriente, ¿sí? De la gente sencilla, trabajadora, los pobres, los campesinos, los indígenas, pero también de las clases medias, y repito, y también del empresariado colombiano, porque nuestra propuesta es una propuesta de convergencia nacional. Y eso es lo que estamos haciendo con la candidatura de Clara López. Clara López representa esas ideas. Como ustedes bien saben, Clara, pues por su origen, podría haber estado del lado de allá de la raya que dividía la sociedad colombiana, pero Clara decidió hacerse de este lado. Bienvenidos quienes se ponen del lado del pueblo, tengan el origen que tengan. De la misma manera que son lamentables aquellos que teniendo origen en cuna humilde terminan trabajando para las fuerzas retardatarias que malgobiernan a Colombia. En eso estamos. Y la campaña va muy bien, voy a concluir con eso, no quiero alargarme mucho. La campaña va supremamente bien. A donde llegamos vemos un polo pujante, entusiasta, creciendo. Las listas que hemos presentado son listas excelentes, ¿sí? Son listas excelentes que podemos presentar con todo orgullo. En el caso de la Cámara de Bogotá no pudo acompañarnos, pero es bueno que ustedes lo sepan. La cabeza de la lista va a ser Germán Navas Palero, pues que no necesita presentación, porque es que Germán es de esos que lleva ahí como una viga, varios periodos, siempre la firmeza, ¿no? Es que uno no ve a Navas patinando ni en un milímetro, ¿sí? Y él con su estilo frentero de decir las cosas, dice, no, es que yo soy como soy y punto, y si no les gusta así, pues no me elijan, ¿cierto? Pero a mí no me va a cambiar nadie como soy. Yo estoy del lado de la justicia, de la razón, de las concepciones democráticas, de la gente que hay que defender, y ahí está, en una actitud ejemplar. Y así va a ser la lista del Senado, o así es la lista del Senado. Algún portal de internet dijo que esa no era una lista de políticos profesionales, sino de indignados, de luchadores, que es los indignados. Y eso a mí me enorgullece mucho, Farid, encabezar esa lista. O sea, gente que llega ahí no porque aprendió a conseguirse votos, no sé cómo, y el truco y la vaina y el contrato y el clientelismo, sino gente que llegamos ahí es porque hemos luchado con la gente, o en el agro, o en la salud, o en el sindicalismo, o en la educación, o bueno, esta lucha del tema de las renovaciones urbanas, o en el mundo de las ventas ambulantes. Y aquí también digamos que ahí hay otro problema en el que el polo está ahí al lado, al pie del cañón. O sea, ese cuento que cada vez nos montan más aquí, la famosa defensa del espacio público, ¿cierto? Y con eso persiguen y maltratan a la gente. Y claro, yo no digo que no haya que hacer las cosas lo más ordenadas que se puedan, por supuesto que sí, yo soy arquitecto, yo de eso entiendo. Yo incluso les digo con franqueza, yo preferiría que no hubieran, o sea, que el espacio público fuera completamente desocupado, porque las fotos se ven más bonitas. Yo soy arquitecto, pero yo soy un arquitecto decente, ¿cierto? Sí, una persona con sensibilidad social, y a mí no me van a decir que pueden perseguir a los vendedores ambulantes como cucarachas porque de pronto obstaculizan un poquito un andén, o porque de pronto la foto quedaría mejor sin ellos. No, porque es que primero tiene que ser la gente. O sea, aquí no puede ser primero el derecho al espacio público que el derecho al trabajo.
Eso el Polo no lo acepta bajo ninguna consideración, con ningún cuento estético ni de ningún tipo. Y si nos salen ahora como la alcaldía, no, es que el espacio público lo vamos a vender y dependiendo de si usted paga o no paga podrá estar, pues eso ya me parece horrible. Y que eso que dice que lo hagan a nombre de la izquierda, pero ¿cómo se les va a ocurrir? No, eso es perfectamente inaceptable, no lo compartimos y estamos luchando con la gente. Y más, cuando si uno mira, ustedes por ejemplo se van al norte de Bogotá, todos esos antejardines que están ocupados con tolditos y con cosas, todo eso es violación del espacio público, todo. Los antejardines no se pueden cubrir, eso, todas las normas son absolutamente claras y están cubiertos. ¿Por qué? Pues porque bueno, ahí sí como el cuento, todos somos iguales pero unos son más iguales que otros, ¿cierto? Sí. Entonces allá pueden hacer lo que se les dé la gana. Y eso por supuesto el Polo tampoco lo comparte y ahí estamos en la pelea y hemos estado toda la vida en esa lucha de la defensa del trabajo informal y ventas ambulantes. Si Colombia fuera un país que funcionara bien, el país que nosotros queremos, pues nadie en Colombia tendría que ser vendedor ambulante, porque todo el mundo tendría empleos estables, bien remunerados, bajo techo, con horas de trabajo fijas, con vacaciones, con seguridad social. Ese es el país que nosotros queremos. Pero mientras ese no sea el país que tenemos, pues vamos a tener que tener un país donde haya rebusque. Y el rebusque es absolutamente respetable y la gente se rebusca pues como puede. ¿Y qué hacemos? Y eso es primero que otras cosas, pensamos nosotros, y por eso estamos también en esa lucha. Entonces concluyo con esta invocación, compañeros y compañeras. Bueno, en el tema todo del espacio público y el tema de las renovaciones, pues la fórmula ya está inventada. Hay que organizarse y hay que definir qué se quiere y resistir. Y en eso pues digamos no soy yo el que digo ustedes cómo tienen que hacer las cosas, en eso somos respetuosos. Sí, nuestro agente ayuda y ahí está, y ayuda a pensar y yo ayudo también y todo, pero repito, organizarse. Sin organización somos montonera, nadie cuenta. Segunda idea, bueno, organizarse es unirse, ¿no? Unirse y organizarse. Segunda idea, definir muy bien qué es lo que se quiere, qué se va a luchar en cada caso, cuáles son las peticiones precisas, las que sean. Las definen pues quienes están en el pleito. Y tercero, movilización, resistencia, lucha. ¿Sí? Ellos no le hacen caso a la gente si no se movilizan. Entonces, unas cosas ofensivas. Entonces, senador Robledo, usted es un criminal porque respalda las movilizaciones sociales. Es más o menos lo que quieren decirme a mí al Polo. Y yo pregunto, si es sin movilización social, ¿sí le hacen caso a alguien en Colombia? Todos sabemos que no. Entonces miren ustedes cómo son estos Juan Manueles, ¿no? Obligan a la gente a la movilización y cuando la gente se moviliza, entonces qué rabia porque se movilizaron y a tratarlos como delincuentes y ahí sí aparece el Estado, ¿no? ¿Sí? Y aparece el Estado y el SMAC y toda la fuerza pública y todas las cosas, y a los que decimos que creemos que ese es un derecho democrático, está en la Constitución, el derecho a movilizarse, a reclamar, a reunirnos, a protestar, está en la Constitución, entonces nos tratan como delincuentes porque simplemente estamos planteando que no hay otra manera, no hay otra forma para que la gente la atienda. Es que el paro cafetero de febrero, yo fui dirigente de organización cafetera y estoy al detalle de esas cosas, sé lo que está pasando. Duraron un año suplicándole al gobierno que los atendiera. No. El despotismo, el desplante. Ya les dimos una cosa y no se puede más, pero nos estamos quebrando. Miren esto, no. Se pararon las carreteras y les tocó a don Juan Manuel decir que sí. Ese país no se lo inventó el Polo. O sea, ese país eso funciona así, pero no fue un invento nuestro. Se lo inventaron ellos. Sí. Y la gente, por supuesto, tiene derecho a tener un sitio bajo el sol de Colombia. Todos los colombianos, incluidos los más pobres, tenemos que tener un sitio donde existir. Y eso, el Polo Democrático Alternativo lo acompaña. Entonces, nuevamente, mil gracias, Farid, a todos los organizadores, mis agradecimientos. Y ahí estamos en la lucha.